Ahora quiero contarles un poco más en detalle cómo funciona el tema de las pérdidas. Anteriormente dijimos que hay unas pérdidas que son diferentes dependiendo de las empresas y también las regiones del país. Como les dije anteriormente, en la región Caribe los usuarios asumen unas pérdidas más altas porque los componentes, digamos, de pérdidas no técnicas lo paga el usuario. ¿Qué son las pérdidas no técnicas? El robo, el hurto, ese tipo de cosas que desde ANDEC hemos dicho varias veces que el usuario de la región Caribe no debería asumir y no debería pagarlo. Pero quiero hablar un poquito más en detalle de las pérdidas técnicas. ¿Cuáles son las pérdidas técnicas y qué significa eso? Como el sistema, digamos, del sistema eléctrico colombiano tiene diferentes componentes, el regulador, consciente de eso, ha definido un esquema, digamos que reconocible de esas pérdidas. ¿Qué significa esto? Yo produzco la energía en la generación. El generador es quien es capaz de volver en un insumo energía eléctrica. Entonces digamos que el generador simplemente la produce y la entrega en un punto de entrada al sistema. Digamos, el generador es capaz, en este ejemplo, de producir 100 kilovatios hora y lo entrega al sistema. El comercializador le compra la energía al generador y comienza, digamos, esa energía a transitar los diferentes eslabones de la cadena, como lo hablamos anteriormente. Entonces lo entrega y se lo entrega al transportador, al T, y lo transporta por el sistema de transmisión nacional. Cuando comienza este proceso, ahí comienzan las pérdidas. Las pérdidas son naturales en todo proceso productivo. Por ejemplo, en una fábrica de cartón, en una fábrica de cajas, en el proceso del corte de las cajas siempre hay sobras y eso se llaman pérdidas. Aquí en la energía eléctrica, cuando yo transporto esa energía por los grandes cables y por los cables pequeños, hay una resistencia natural. Imagínense cuando ustedes van montando bicicleta o corriendo y tienen un viento en contra. Tienen que hacer más esfuerzo, hay que hacer más uso de la energía para poder llegar hasta otro lado. Es exactamente lo mismo, cuando yo pongo ese kilovatio acá, el kilovatio encuentra una resistencia en su trayecto y en la medida que va pasando se va desgastando ese kilovatio y se va perdiendo en medio del camino. Entonces, el regulador ha definido que para el sistema de transmisión nacional las pérdidas que le reconoce son de 3.5%, es decir, por cada 100, al final del día acá están llegando 96.5 a la entrada, digamos, de las grandes ciudades, por poner un ejemplo. Luego de coger esos 96.5, entra en la distribución local, digamos, en la distribución regional y local, que es llegar a las grandes ciudades y comenzar a distribuirla ya hacia cada uno de los barrios. Ahí comienzan unas pérdidas en el sistema que son más altas por obvias razones, porque tenemos muchos más cables y la energía comienza a irse por diferentes lugares. Entonces el regulador definió que en este mercado, digamos, tanto el distribuidor como el comercializador, existe una pérdida reconocida del 16.5%. Eso quiere decir que al final del día, cuando yo produzco 100, al usuario le van a llegar 80 kilovatios hora. Pero el usuario paga sobre lo que le llega. Aquí hay un contador y el usuario va a pagar sobre sus 80 kilovatios que consumió. ¿Qué pasa con los 20 que se pierden? Aquí hay que decir que el comercializador, que fue el que hizo la gestión de comprar la energía al generador y llevarla hasta el usuario, no va a perder esos 20. El comercializador le reconocen ese 16.5 de las pérdidas y al final del día el usuario paga por esa pérdida eficiente, por esa pérdida técnica, digamos, por esa pérdida técnica. De ahí hacia adelante ya comienza entonces la siguiente ecuación. El generador produce 100, la demanda consume 80 y las pérdidas son 20, pero al final del día el usuario paga, digamos, esa pérdida también que se le reconoce eficientemente al transportador y al distribuidor de la energía. Entonces, digamos, es como la situación. Yo como usuario tengo que pagar por unas pérdidas, pero son las pérdidas técnicas. Lo que siempre hemos dicho desde ANDEC es que las otras pérdidas, que son el robo, el hurto y todo ese tipo de situaciones que se presentan en el día a día, no las debe asumir el usuario. Y esa es la gran diferencia entre la región Caribe y el interior del país. Desde ANDEC hemos hecho diferentes propuestas frente a la situación de tarifas que se presentan actualmente en el país y particularmente en la región Caribe. No solamente desde el gremio, sino hemos trabajado con otros gremios, digamos, sectoriales, con los comités intergremiales de la región Caribe. Se han hecho diferentes propuestas que consideramos oportuno explicar algunas de ellas en qué consisten y cómo funcionan. La primera que hemos dicho es fundamental que el usuario se olvide del tema de bolsa. Eso, digamos, que fue uno de los elementos que nos ayudó durante el fenómeno del Niño para que las tarifas no variaran de forma sustancial, sino que nos concentráramos en este punto y es aumentar el nivel de contratación. Algunas empresas las cogió mal paradas el fenómeno del Niño con un nivel de exposición a la bolsa más alto y es importante que esto se mantenga por encima de niveles del 80%
bajo mecanismos regulatorios que la misma CREC ha planteado en el pasado y que es necesario profundizarlos. Ese es el primero y el más importante. Lo segundo es las pérdidas. Ya explicamos que las pérdidas técnicas, las pérdidas no técnicas en la región Caribe las paga el usuario, que es más o menos, genera un diferencial en precio más o menos del 20% entre lo que paga el usuario en la región Caribe y lo que paga un usuario en el interior del país. En ese orden de ideas, lo que hemos dicho nosotros es que se debería crear un fondo que se nutra de recursos del presupuesto general de la nación, de otros fondos que existen hoy en día como el Fondo Energía, para disminuir esas pérdidas no técnicas, para que el usuario no asuma esa pérdida y no tenga que pagar por esa pérdida, sino que solamente pague por la pérdida técnica como hacen el resto de las empresas. Y con esto pues obviamente se disminuya el efecto tarifario y podamos lograr casi disminuciones del 15% frente al total de lo que paga el usuario en la región Caribe. Este es un primer elemento diferenciador entre el esquema tarifario de la región Caribe y el interior, y tenemos que atacarlo con esta propuesta de la creación de un fondo. Ahora bien, hay que también ahí ajustar a las empresas de la región Caribe para que se comprometan a seguir reduciendo esas pérdidas y no se mantengan en el tiempo, sino que si el gobierno asume esta pérdida, el distribuidor comercializador tenga el incentivo para disminuirla también hacia adelante. Por último, dentro de la comercialización está el tema de la opción tarifaria. La opción tarifaria básicamente fue el no asumir los incrementos de la energía eléctrica durante la pandemia, y es una deuda que tenemos los usuarios del país frente a las diferentes distribuidoras y comercializadoras de energía eléctrica. Varía más o menos, en promedio nacional está en 100 pesos esa opción tarifaria hoy en día, y varía entre 70 y 226 pesos que se pagan en algunas empresas en la región Caribe. Entonces, la propuesta que ya el gobierno, la propuesta que había salido de los gremios y que finalmente el gobierno la anunció hace 3 semanas, es que esta opción tarifaria no la asumiría y no la tendría que pagar el usuario final. Entonces ahí tendríamos una disminución importante, tendríamos una disminución más o menos de entre el 15 y el 18%. Después de ese anuncio de hace 3 semanas del presidente de la República, el tema ha avanzado, y ha avanzado de la siguiente forma. Más o menos se han presupuestado 2.7 billones de pesos a través de Findeter y de la Financiera de Desarrollo Nacional para que estos recursos se lo presten a las distribuidoras comercializadoras, y con eso ellos tengan la capacidad, tengan los recursos para poder seguir invirtiendo y disminuir las pérdidas, hacer más eficientes los sistemas. Pero algo muy importante es que ya que se cancela esa deuda que tienen los usuarios con ellos porque reciben unos recursos. Eso se entrega como a manera de crédito, mientras la nación, mientras el Ministerio de Hacienda consigue los recursos para pagarle a Findeter y a la FDN la deuda que adquirieron las distribuidoras comercializadoras. Con esto lo que estamos estimando nosotros, esta asunción de la opción tarifaria por parte del gobierno y las pérdidas, la disminución de las pérdidas, la disminución para los usuarios de la región Caribe sería de entre más o menos un 20-25% en total, es decir, pasarían de pagar 1.200 pesos kilovatio hora aproximadamente a 950.000 pesos kilovatio hora, lo cual es una reducción sustancial frente a lo que se está pagando hoy. Esos son algunos de los elementos que hemos planteado y esperamos que el gobierno nacional continúe con la senda, después de haber tomado esta decisión de la opción tarifaria, y sigamos haciendo los ajustes que requiere el sector y el mercado eléctrico en general en beneficio del usuario.